a todo el manejo energético que tenga esa célula. O sea, es impensado que una célula cardíaca funcione sin la acción de la hormona tiroidea. Por ejemplo, importante. Así de importante. En el corazón, algo tan chiquito exactamente, en el sistema nervioso central, a la regulación de la temperatura corporal y al metabolismo en general de cada célula. Y bueno, y en general esta glándula, que es tan pequeña y tan importante, puede funcionar bien o puede funcionar mal. Puede funcionar de más o puede funcionar de menos, ¿sí? Y puede tener también alteraciones estructurales de la glándula, ¿sí? Que son los nódulos tiroideos. Y también puede ser un sitio de alojo de tumores tanto benignos como malignos, ¿sí? Estos nódulos pueden ser buenos o pueden ser malos. Bueno, y el tema de hoy por el cual íbamos a hablar generalmente es cuando funciona de más, ¿no? Ya el hipotiroidismo habíamos hablado en otras ocasiones, donde funcionaba de menos, donde hay una secreción disminuida. Hoy podríamos hablar, que es el tema propuesto, de cuando funciona de más, cuando hay un aumento de secreción, cuando esa glándula trabaja de más, por demás y secreta todas esas hormonas que van al torrente y hacen lío en diferentes órganos. Que ahí lo llamamos hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Que cuando esta glándula genera mayor síntesis de estas hormonas. Sí, porque la pregunta de Karina Mandagarán, por ejemplo, es qué diferencia hay entre hipertiroidismo e hipotiroidismo. Exactamente esto. El hipotiroidismo es cuando funciona de menos y el hipertiroidismo es cuando esta glándula funciona de más. Generalmente la causa por la cual funciona de más esta glándula, es el hipertiroidismo, es autoinmune, que también lo habíamos hablado en el hipotiroidismo. Es cuando el propio organismo genera anticuerpos, que también son sustancias que atacan al propio órgano, autoanticuerpos, ¿sí? Que el sistema inmune genera anticuerpos que van y atacan al propio organismo. Generalmente un anticuerpo lo que hace es atacar algo extraño, algo que viene de afuera del organismo. En estos casos se altera tanto el sistema inmunológico que genera unas sustancias que atacan a la glándula y hace que trabaje en este caso de más. Por demás. Por demás. ¿Síntomas, doctor? Los síntomas en general va a depender obviamente del grado del hipertiroidismo, porque puede haber casos que son muy asintomáticos o los llamamos oligosintomáticos, sobre todo esto ocurre en los ancianos, ¿sí? Que tenemos ahí síntomas. No se presentan. Sí, se presentan, pero de forma oligosintomática, con síntomas no tan característicos. Claro. Pueden bajar un poquito de peso, pueden estar un poquito más ansiosos, pero en general son síntomas muy leves. En el adulto en general, en la persona joven, ¿no? Sí, joven, el adulto de la edad media de la vida, lo clásico de un hipertiroidismo son aquellos pacientes que están muy nerviosos, que tienen palpitaciones, que descienden mucho de peso, a pesar de comer mucho. Esto también puede confundir. Comen mucho, pero no lo asimilan. Exactamente, tienen una hiperfagia, pero a la vez no aumentan de peso, descienden de peso, justamente, porque todo el metabolismo está acelerado. Claro, ¿son esas caritas que vemos con los ojos muy abiertos? Sí, en general tienen la clásica descripción del hipertiroideo, lo llama exoftalmo, que tienen los ojos un poco más saltones, en diferentes grados, ¿sí? No siempre tiene que estar presente, ¿sí? Pero a veces se da y es bastante frecuente verlos. Bien. Tiemblan, tienen temblores en general en los miembros, en los miembros superiores, en las manos. Tienen mucha sudoración, transpiran mucho, porque piensen que esto es como estar permanentemente corriendo. ¿Se entiende? Que el organismo está, todo su metabolismo está aumentado. ¿Sí? Bueno, de estos síntomas, el bocio es bastante característico. La glándula, al trabajar de más, se empieza a crecer. Que es como que se hincha el cuello. Se hincha, digamos, se agranda la glándula. La glándula tiene un peso aproximadamente 40 gramos. En general, son bocios bastante llamativos, ¿sí? Uno ve el cuello de estos pacientes y tienen un agrandamiento de la glándula. Claro. Estamos hablando del hipertiroidismo clásico. No es el 100% de los casos, ¿sí? Es el gran porcentaje, pero no el 100%. ¿Se altera el sueño, doctor? Por supuesto, tienen insomnio, ¿sí? Porque piensen como que están todo el día corriendo, ¿no? Entonces ustedes se acuestan, tienen palpitaciones permanentes, no descansan bien, ¿sí? Es otra de las características, es el insomnio, sí. Y como hablamos de esto de la autoinmunidad, es muy importante destacar que en general hay siempre un estrés dando vuelta en ese paciente en ese periodo del diagnóstico. O sea que la causa podría ser un estrés
La causa es máximo que claro, ¿cómo qué, la por causa es ejemplo? autoinmune. Ajá. O sea, y todo lo que tiene que ver con el sistema inmune sabemos que Lo que nos puede causar exactamente, la alteración de de la generación de estos autoanticuerpos que atacan la glándula están desencadenados generalmente por un estrés. Claro. ¿Sí? Entonces, si uno le pregunta al paciente si en el último tiempo presentó alguna situación estresante, generalmente la encontramos, ¿sí? Que puede ser un divorcio, una pérdida de un familiar, una mudanza, o algo alegre también, ¿no? Que puede ser una emoción muy también fuerte eso. que hayan vivido y que generalmente lo relacionan cuando empiezan los síntomas. Claro. ¿Sí? Increíble. ¿Alguna emoción que no sea triste, que Por sea supuesto, alegre también? Exactamente, lo También. mismo. Sí, pueden Casi presentar. como pasa con la diabetes, ¿no? Que sube. Claro, bueno, en la diabetes hay otro tipo de mecanismos, Sí. pero sí, hay algunas diabetes que pueden alterarse Por esas emociones, las glucemias, ¿no? sobre todo los Claro. emocionales, porque también desencadenan un montón de sustancias en el organismo que aumentan la glucemia. Claro. ¿Cómo lo podríamos detectar el hipertiroidismo? O sea, ¿qué es lo que se indica? Bueno, el principal consejo que uno le debería dar a un paciente o a un oyente, que si tiene algún síntoma anormal o que a él le parece que no es habitual o que lo estamos nombrando, que consulte obviamente al médico o a su endocrinólogo o al médico de cabecera, que es el primer médico que él va a tener que va a hacer la derivación. Acceso, exactamente. Cómo se detecta es primero, como siempre nosotros los médicos yo soy clínico también, la clínica es soberana, la clínica es básico para cualquier profesional, porque desde la clínica nos dan la mayor instrumentos para poder pensar a ese paciente, qué le está pasando, ¿no? Y eso incluye el interrogatorio, como estábamos hablando, y el examen físico. El examen físico vamos a ver todo lo que estamos hablando, ¿sí? El paciente que presenta este bocio, que presenta esta actitud, tiene una actitud muy particular, el paciente hipertiroideo, porque está permanentemente muy nervioso, muy hiperactivo. Cuando quizás golpea la puerta del consultorio no lo golpea como cualquiera de nosotros, sino que sentimos que rápidamente con más ansiedad, como más ansioso, exactamente. Claro, más ansioso. Tenemos características que obviamente lo hacen inconsciente porque están viviendo esa situación permanentemente más, todo en más. Todo ¿no? más. Entonces, bueno, el examen físico es muy importante, esto que estábamos describiendo, el interrogatorio, cuando presenta sus síntomas, cómo está presentando, puede tener todos estos o algunos simplemente, y el diagnóstico es fundamental ante un paciente que tiene estas características clínicas, es pedir las hormonas tiroideas en sangre. ¿Sí? Es un análisis básico que generalmente lo puede pedir cualquier médico, es pedir una TSH, que es una hormona tiroidea, y una hormona T4, que es una de las hormonas simples. Se pueden pedir anticuerpos y siempre se pide también una ecografía para detectar este aumento de la glándula que habíamos visto. Se pueden pedir los anticuerpos también, que son los causantes, en el caso más frecuente, que es la autoinmunidad. Hay otras causas de hipertiroidismo, son mucho menos frecuentes. Puede haber un nódulo, que este nódulo esté generando también una hormona tiroidea, solamente el nódulo, no toda la glándula, sino un nódulo solo. Que aparece. ¿sí? Se llama nódulo tóxico. Bien. Ese nódulo aparece y genera el hipertiroidismo por sí solo, por ese nódulito solo. No toda la glándula, como hablábamos en la enfermedad autoinmune. ¿Sí? Claro. La enfermedad clásica del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves de Basedow, se llama así porque es el médico que lo descubrió. Que es difusa, que es toda la glándula, genera el aumento de las hormonas tiroideas. A diferencia del nódulo único, que genera también una causa de hipertiroidismo por nódulo. ¿Sí? Le voy a hacer una última pregunta, pero la vamos a dejar para contestar después de la tanda, y ya después vamos a estar contestando las preguntas de nuestros oyentes. ¿Los medicamentos beta bloqueantes pueden ser útiles para reducir los síntomas de palpitaciones, temblores y nerviosismo, doctor? Claro. Como habíamos comentado, la hormona tiroidea tiene un órgano diana muy particular, como es el sistema cardiovascular. O sea, esa hormona que es tan importante para regular la función cardiovascular, tanto la frecuencia cardíaca como toda la contractilidad miocárdica y demás, cuando está en exceso, va a generar más aumento, obviamente, de esta frecuencia cardíaca, ¿sí? Que dijimos que va a ser palpitaciones, eso va a generar que el paciente sienta que su corazón le late más fuerte y le late más fuerte, más frecuentemente. Los beta bloqueantes es un tipo una de las medicaciones que se utilizan en el hipertiroidismo para frenar esos síntomas periféricos. No estamos solucionando el problema, estamos frenando simplemente el síntoma.
Después hay otras medicaciones y hay otros tratamientos que van a actuar sobre la glándula para que la glándula no fabrique estas hormonas. Claro. Frenar la glándula. Los beta bloqueantes se utilizan para frenar los síntomas periféricos, llamamos nosotros, que son donde actúa la glándula. Claro. ¿Sí? No se vayan. No se vayan. No se vayan. Hay más hipertiroidismo con el doctor Fernando Cataño, por favor. Muy bien. Hermoso, espectacular. ¿Cómo explica? Acá tengo. Estela Maris Coronel Ocampo dice: gracias por informarnos. Saludos para toda la exquisita audiencia. Felicitaciones, doctor. Mirta Gladys Carbone: gracias, doctor. Un saludo. Que escuche, porque lo van mirando. Mariela Ierasi, esa es tu cuñada. Y saludos al doc. Y ahí había un montón que se estaban. Bueno, eso, pero son los que aparecen claro, que están mirando. Claro. Encontrarás los mejores costos y lo más importante, todo el asesoramiento necesario para llevar adelante tu programa. Andrea Lourdes, Comunicate 444 que se había puesto para... 3517